Lo dijo en la primera hora. Ayer anoche, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social descalificó a 12 participantes más del concurso para designar a la nueva autoridad de la Defensoría Pública. Se trata de el doctor Guillermo Ortega. El argumento es que el doctor Ortega actualmente se desempeña como juez del Tribunal Contencioso Electoral. Hay un impedimento de carácter legal en ese sentido. Y de la doctora Inés Maritza Romero, que está conectado ahora mismo con nosotros. Le saludamos a la doctora Romero de parte de mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Doctora, ¿cómo está usted? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días, señor periodista. Sí, estoy sorprendida en realidad, bastante preocupada también, porque estoy pasando un momento bastante complejo en relación a mi seguridad y mi integridad y la de mi familia. Entonces sí es preocupante lo que está pasando, es alarmante para el país lo que está pasando. A ver, a usted, según el comunicado oficial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la descalifican al demostrarse la existencia de la causal de impugnación de probidad notoria en concordancia con el artículo 54 del Reglamento para la selección y designación de la primera autoridad de Defensoría Pública. ¿Qué significa eso? ¿Por qué cuestionan su probidad notoria, que es lo que termina desembocando en su descalificación? Bien, la impugnación ilegal y legítima que no debió haber sido aceptada desde el inicio porque no cumplía ni requisitos de fondo ni de forma, fue negada por la Comisión Ciudadana porque la Comisión Ciudadana determinó que quien impugnó no presentó los documentos oficiales, originales, certificados con los que haya respaldado la impugnación. ¿Cuál era la impugnación? La impugnación señalaba que en algunas sentencias de la Corte Provincial, varias sentencias con números determinados, el tribunal habría violentado derechos humanos. Esa era la impugnación de un ciudadano determinado que habría presuntamente sido procesado y del cual, según las sentencias que el ciudadano señalaba, se le habría violentado sus derechos humanos. Pero para esta violentación de derechos humanos, por obvias razones, tendría que haberse declarado, si es que hubiera habido del caso, por la Corte Nacional o la Corte Constitucional, hecho que en ningún momento sucedió. Por eso incluso yo advertí a los consejeros de que estas sentencias que no han sido emitidas por mí nada más, pues no ve que en la Corte Provincial no somos un juez unipersonal, somos un tribunal penal, somos una sala especializada. Y las sentencias a las que hacen referencia, que yo les haré llegar a todos los periodistas, son emitidas por varios jueces de la Corte Provincial, casi todos los de la Sala Penal, y luego conocidas en la Corte Nacional y que están ejecutoriadas incluso. La Corte Nacional emite un certificado emitido por el presidente de la Corte, en el cual señala y certifica que la suscrita, es decir, la doctora Maritza Romero, no ha incurrido en ninguna causal ni ninguna de negligencia manifiesta ni error inexcusable y no ha sido sancionada por la Corte Nacional nunca, ni tampoco se ha declarado que sus sentencias hayan vulnerado ningún derecho. En este sentido, con esa certificación, la Comisión, además con la certificación del Consejo de la Judicatura de no haber tenido ninguna sanción durante mis 11 años como de juez, la Comisión resolvió archivar la impugnación. Pero este ciudadano apela, ciudadano que efectivamente tiene algún tema de retaliación por haber sido abogado improcesado. Entonces, la apelación llega al Pleno, pero el Pleno manda a hacer un informe jurídico que lo hace un coordinador que al momento se encuentra denunciado por fraude procesal, el cual concluye que las sentencias de la Corte Provincial a la que hacen referencia han violado derechos humanos. Imagínense, tremenda vulneración a la independencia judicial, a la seguridad jurídica del país. Es terrible, es flagrante esta vulneración y esta metida de mano en la justicia porque están vulnerando la independencia judicial. Este es el fondo de la impugnación. De nada más, solamente es la única impugnación que estaba y hacía referencia a algunos números de sentencias de casos aislados en los cuales se decía que se ha violado derechos humanos. ¿Qué es lo grave aquí? Lo grave es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conforme al artículo 208 de la Constitución, no tiene atribuciones
para resolver, analizar y mucho menos determinar violación de derechos en sentencias jurisdiccionales. Claramente se establece ya en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 001-16 de 2016 que las resoluciones judiciales emitidas por los jueces en ejercicio de su competencia jurisdiccional no pueden ser objeto de revisión o interpretación por parte de órganos administrativos o políticos. Claramente el Consejo está vulnerando y está violentando incluso sentencias de la Corte Constitucional. Pero ya ellos mismos, el Consejo de Participación Ciudadana, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana en la época del doctor Julio César Trujillo, emitió una resolución, la resolución PL CPCCST 403-2304, en la cual fue dentro de un concurso, de un proceso igualmente para la Defensoría, el 23 de abril de 2019, en donde le impugnan a un postulante por un fallo judicial. ¿Y qué dice el Consejo? Este Consejo no puede pronunciarse respecto a la constitucionalidad o legalidad de los actos efectuados por el postulante en el ejercicio de su cargo como juez. Hay jurisprudencia, ya hay un precedente establecido y además una sentencia vinculante de la Corte Constitucional de cumplimiento a nivel nacional que ha sido vulnerada. El día de ayer se ha vulnerado la independencia judicial, es alarmante en este sentido, puesto que el Consejo de Participación se ha arrogado funciones. Doctora. Y eso incluso en el ámbito político ya generará, ya sabrá el órgano correspondiente de la Asamblea activar el respectivo juicio. Sí, doctora, en este sentido, buenos días, le saluda Belkis Sánchez. En este sentido, ¿se ha conocido ya de su descalificación como postulante? ¿Hay algún paso adicional que usted como aspirante a pueda dar para que se revea esta decisión? ¿Qué es lo que establece el reglamento? ¿En qué momento nos encontramos? Bien, en primer lugar, el Pleno no podía descalificar a concursantes porque no tienen la atribución, sino solo tenía la comisión. Incluso el quinto participante ha sido descalificado por una inhabilidad que no puede el Pleno tampoco determinar, sino solo la comisión y debería haber determinado en el momento procesal oportuno, que no se lo hizo. Entonces, obviamente se está violentando derechos del debido proceso y el derecho a la defensa. Las acciones constitucionales pertinentes las interpondré no por parar el proceso, no por exigir un cargo, porque un juez no puede declarar un derecho, pero sí por haberse violentado la seguridad jurídica, vulnerado la seguridad jurídica, el debido proceso y, lo más alarmante, se ha vulnerado la independencia judicial. Pero doctora, más allá de eso, o con las acciones que usted hace, ninguna de esas acciones... ¿O con ninguna de esas acciones usted podrá retornar al proceso o sí? Señor periodista, sí, claro, se podrá retomar. Sí, sí se podría, sí podría. Claro, así es, se declarará la nulidad si es que un juez constitucional lo resuelve de la resolución que a este momento, existiendo una denuncia por fraude procesal, irregularidades con el coordinador jurídico, el Consejo de Participación, 4 consejeros del día de ayer, aparte que podían haber cometido un presunto ilícito, lograron y llegaron al punto en el que viciaron totalmente el concurso. ¿Denuncia por fraude procesal o a través de alguna acción de protección? Hay otra alternativa. Mire, ya está denunciado, sí, así efectivamente, yo me enteré por medios de comunicación que el coordinador jurídico está denunciado ya por fraude procesal en la Fiscalía, precisamente por el concurso, porque en la Comisión de Fiscalización, conforme leí en la nota de prensa, habría señalado ya la Comisión de Fiscalización mi caso en específico por vulneración de la independencia judicial y arrogación de funciones. En base a esto han puesto una denuncia en la Fiscalía por fraude procesal a quien emitió el informe jurídico que indujo a error a los consejeros. Este hecho, ya le digo, se tiene que determinar claramente, porque de aquí en adelante, al haberse arrogado funciones los consejeros, al haber vulnerado la independencia judicial y al haber aprobado un informe que está denunciado por fraude procesal, ha viciado totalmente el proceso. De aquí en adelante, cualquier acción que se haga a partir del día de ayer en el Consejo de Participación es de nulidad absoluta, puesto que se ha violentado el debido proceso y existe ya una vulneración y una causal de nulidad insubsanable desde el día de ayer. Ahora, ¿Por qué le digo esto? Porque la comisión, el Pleno aprueba una resolución nula, ilegal, mandan a la comisión no puede determinar un ganador
no puede tampoco señalar que se ha ganado X o Y persona, mandar un informe que aprobará el Pleno, que escogerá entre los menos puntuados, porque los mayores puntuados no sacaron ilegalmente. Doctora, a ver, más allá de esto, han surgido cuestionamientos, más allá, digo, de la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hay una serie de cuestionamientos que se han generado en las últimas horas, en los últimos días, a propósito de la descalificación inicial de los tres, del doctor Frías, que declinó seguir, que había señalamientos sobre el doctor Frías, el doctor Guillén, el doctor Ballesteros, y ahí venía usted. Pero acá, por ejemplo, y le voy a leer lo que publicó hace 2 días la colega Yadeni Nostroza. Usted grabó la conversación entre Juan José Morillo y un juez a quien le habría pedido ayuda para salvar a Guadalupe Llori. El problema fue que no le entregó la grabación a la fiscalía, se le entregó a Virgilio Saquicela. Fue adherente permanente de Alianza País, lo que pone en duda su independencia política, con código de carnet 749957. Romero fue quien llevó el caso a pases judiciales y sobreseyó a José Serrano. Durante el juicio ella reconoció públicamente que simpatiza con la tienda correísta. A pesar de su parcialidad política, el entonces presidente de la Corte, Iván Saquicela, incluyó su nombre en la terna del Consejo de la Judicatura para que integre, de la Corte Nacional de Justicia para que integre el Consejo de la Judicatura. Yo le pregunto, ¿estos señalamientos que ha publicado la colega pudieron haber incidido en que usted haya sido retirada del proceso argumentando la falta de probidad? La verdad no, porque ya descargué el día de ayer con la señora periodista, estuve presente en una entrevista y le entregué todos los documentos de descargo. Ya tienen claro que todo lo que se señaló en redes sociales era falso, eran fake news y además eran creados con programas de inteligencia artificial, Photoshops y documentos de Excel. O sea, usted no fue adherente a Alianza País. No, nunca. No, yo ya presenté los documentos, le hago llegar a usted certificados, tanto del CNE, no solo de hoy, sino desde el 2016, 2017, 2018. Además, el certificado del grupo, del movimiento Mover, que fue luego Alianza País, con las actas, las que se trasladó, todos los documentos y base de datos que determinan que yo nunca he sido afiliada, que no he constado jamás en un padrón dentro de un movimiento político. Yo descargué, el día de ayer hablé ya en el programa de la periodista. Ya, y le pregunto, adicionalmente le pregunto, doctora, y aquí es inevitable recordar una entrevista que usted tuvo con nosotros en algún momento hace un par de años, donde hablamos sobre su postulación en la terna para la presidencia del Consejo de la Judicatura. Y le hicimos una pregunta sobre si usted estuvo en esa reunión donde el entonces vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, acompañando al entonces vocal Maribel Barreno, pretendieron presionar al entonces presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, para que emita un fallo que le permita a Guadalupe Llori regresar a la presidencia de la Asamblea Nacional. Usted nos dijo en esa entrevista que no estuvo en esa reunión, pero resulta que tiempo después se conoció que usted fue quien grabó esa reunión. ¿Qué pasó con eso, doctora? A ver, primero que en esta entrevista no he venido a hablar de un proceso judicial, sin embargo yo le voy Pero yo le pregunto si este tema pudo haber incidido en esto que está pasando, porque, y perdóneme, la verdad, esto sí tiene que ver con esta entrevista, doctora, porque es parte justamente de lo que, de los señalamientos por los cuales a usted se le ha estado cuestionando en este concurso de defensor público. Mira, en la impugnación, en la audiencia, yo pedí que esto más bien, claro, debería haber ingerido, pero positivamente, porque si no hubiera sido por mi denuncia y por mi colaboración y entrega del dispositivo y mi testimonio anticipado, por el cual incluso estoy dentro de un sistema de carácter reservado, y que lamentablemente los medios públicos me hicieron público a pesar de que no era permitido y me ha obligado a mí misma a salir a defenderme, porque mi vida está en riesgo y quiero que la ciudadanía lo sepa, porque si es que me pasa algo, por lo menos ya sabrán los indicios de quién pudo haber sido que me atentó contra mi vida o la de mi familia, Dios no quiera. En ese sentido, yo lo que le digo es que en ningún momento yo he negado que he estado en una reunión el día 1 de junio y 2 de junio del 2022. Lo que yo no he podido hablar en aquella época es porque yo estaba siendo víctima de amenazas e intimidaciones de cierto funcionario del cual, eso no lo digo ahora, consta un expediente reservado dentro de la Fiscalía del cual yo no puedo hablar, en el cual está claramente determinado, no con palabras, con pruebas de cómo fue la persecución que se me realizó para poder callarme y evitar que yo entregue esos audios.
En este sentido, adicionalmente, por eso estoy en el sistema de protección, yo le digo que aquella vez que yo pretendía legalmente defender a la institución, me doy cuenta ahora, tras la revelación del caso Metástasis y el caso Purga, que mi imagen fue utilizada hábilmente, porque la tercera concursante, la doctora Gallardo, ha sido la concursante, la participante de los grupos políticos y del crimen organizado, y que el doctor Iván Saquicela sabía y le puso ahí. Yo me retiré de la terna al enterarme de estos hechos, porque cuando en algún medio de comunicación publicaron un video en el cual el presidente de la Corte estaba reunido con ciertos personajes políticos de una manera controversial y clandestina. Al enterarme de eso, inmediatamente yo mandé un oficio al Consejo de Participación Ciudadana retirándome de la terna. Le voy a hacer llegar también el oficio, que lo tengo aquí en mis manos, que yo me retiraba de la terna al haber verificado que habría implicaciones políticas y de grupos que no tienen nada que ver con la función judicial, y por lo que yo no quiero verme involucrada en estos hechos. Yo me retiré de la terna en el 2022 y pedí se me entregue mi carpeta, como efecto lo fue, del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque yo incluso estaba siendo víctima de este tipo de amedrentamientos, lamentablemente internos, de mi jerárquico superior, y que eso lo tiene conocimiento la Fiscalía, y que le digo, por ser un tema de carácter reservado, yo no puedo hablar más del caso ni nada del caso, porque yo soy un testigo protegido y tengo mis limitaciones para hablar del caso, y no lo he hecho en ningún momento ni en ningún medio hablar del proceso. Pero sí quiero dejar de claro esto, porque yo no he negado absolutamente nada, he dado mi testimonio anticipado, que eso es prueba, porque una declaración en un medio de comunicación no constituye prueba. El testimonio anticipado rendido dentro del proceso judicial, eso es prueba, eso es una prueba. Lo demás, viendo las circunstancias en las que se estaba a ese momento, puede ahora la ciudadanía, y conoce ahora la ciudadanía cuál era la realidad y qué fue lo que pasó, porque el proceso ya es público. Pero mi vida, mi integridad está en riesgo. Yo no sé quién me mandó una corona de flores amenazándome. Yo no sé quién fue la persona que nos persiguió o que mandó a perseguirnos para amedrentarnos. No sé quién está atrás de todo esto. Puede ser incluso por el mismo caso Vocales, que yo estoy como testigo protegido. Dentro del sistema se ha elevado mi nivel de riesgo, dada la gravedad. Estoy dentro del domicilio por esas circunstancias con seguridad permanente, tanto del sistema como de la Policía Nacional. Entonces, mi situación en este momento es compleja, y la de mi familia igual. Y por mi integridad y la de mi familia, prefiero no hablar más de este tema, porque yo no sé quién es la persona que está atrás de las amenazas y quién quiere privarme de la vida. Correcto, doctora. Me queda clara su postura y le agradezco por aceptar esta entrevista y para que el país escuche su versión frente a esta decisión del Consejo de Participación Ciudadana en el día de ayer, que la descalificó del proceso, sus descargos y también algunos cuestionamientos que usted los ha respondido en esta entrevista. Gracias, doctora. Muy amable. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.